Creadores de Posibilidades, un espacio donde exploraremos las claves del emprendimiento desde el bienestar personal. Descubre herramientas, historias de éxito, aprendizajes de los fracasos y los eventos que impulsan a los emprendedores a soñar en grande. Inspírate y construye tu propia posibilidad. Te quedas con Saraid Pita. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes, noches, depende de dónde nos escuches y en qué momento. Mi nombre es Saraid Pita y te doy la más cordial bienvenida a otro episodio de Creadores de Posibilidades. Este espacio donde hombres y mujeres nos cuentan esta historia detrás de ese emprendimiento, de esa empresa, de ese negocio, de esa creación que ellos han logrado. Porque ninguna creación deja de tener una esencia. Así que aquí conocemos la esencia y todas las posibilidades que nuestros creadores nos traen para ustedes. Bienvenidos sean, gracias a quienes nos escuchan en todo México, Centro y Sudamérica y hasta donde llegue este podcast. Estamos dándole la más cordial bienvenida a una mujer que tiene una esencia muy bonita. A mí me parece alguien con una altísima sensibilidad y con un don de gente maravilloso, porque ella, ama de verdad a los animales y ha entregado su vida totalmente por ellos. Ella, en el camino de su trayectoria ha sido directora del Zoológico de Morelia, ha tenido diversos emprendimientos e incluso emprendió Mascotel, de lo que hoy nos va a platicar absolutamente todo. Les pido un aplauso fuerte para recibir a Ruth Iscalbalceta Ormond, en Creadores de Posibilidades. Hola Ruth, ¿cómo estás? Hola, Saraí, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Oye, el gusto es mío, qué placer tenerte, porque yo estaba escuchando un audio con un poquito de tu reseña y yo dije, esto es muchísimo, me voy a llevar todo el programa, mejor que nos platique ella. Y antes de comenzar con toda tu trayectoria, cuéntame, ¿naciste aquí en Morelia? ¿De dónde eres? Porque platicábamos fuera del aire que tus apellidos son muy particulares. Cuéntanos un poco de ti, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de la Ciudad de México. Uh-huh. Mis abuelos, uno vino de Irlanda y el otro de México, pero con ascendencia vasca. Ya. ¿Y en qué momento a Ruth le empieza a llamar los animales? ¿Eso fue desde chiquita? ¿Cómo fue tu infancia que conectaste de tal manera con el mundo animal? Mira, yo creo que todas las vocaciones desde chica se marcan. Uh-huh. Y yo, no sabía, pero el primer foto que yo recuerdo es arriba de un pony ahí en Avándaro. Y yo me sentía soñada. Luego mis papás tenían una casita ahí por donde está ahora la caseta de Toluca, y eran unas casitas rústicas, pero íbamos el fin de semana y yo les decía a mis papás, diles que aunque sea en la parte de atrás, en las ancas, yo les decía, me dejen subir al caballo. Entonces a mí siempre me llamó la atención la naturaleza. Cuando llego a vivir a Ecuador se me abrió así como la ventana, decir qué maravilla es esto. Y los animales siempre estuvieron en mi vida. De hecho, yo escribo el Diario del Perro. Uh-huh. Y un evento que a mí me marca es que yo estaba esperando el camión del colegio. Allá en tiempo en Tijuana estuve. Uh-huh. Y entonces veo que pasa una camioneta y mata a una perrita Fresh Poodle que iba con su bebé, o viceversa. Uh-huh. Y después pasan otra vez, yo creo que para rematarlo, y matan al otro, y se quedan mucho tiempo agonizando. De ahí, y otras cosas que llegué a ver cuando yo estaba chica, como un perro entre la carretera, entre el camino ahí por Insurgentes, siguiendo a unas personas. Todas esas cosas que a mí me impactaron y que yo no podía hacer nada en ese tiempo, las plasmé en el Diario del Perro, que empieza desde que lo adquieren, y todos los errores que luego uno comete, y luego cuando lo botan que creen que se puede sobrevivir solo, y todos los horrores que pasa el perro hasta que muere. Todas son cosas que yo viví y que traté de concientizar a las personas, y en su tiempo se hizo. ¿Por qué se hizo? Porque yo empecé en los medios de comunicación, por eso me siento muy especial ahorita de visitarte. Sí. Estuve en televisión, en radio. Pero, ¿cómo llegas a Morelia? Porque mis papás, deciden venirse para acá porque la empresa donde mi papá trabajaba, que era la Borrox, se desintegra. Ajá. Más que los desintegran, más bien los desintegran a los que tenían más de 25 años para no jubilarlos. Híjole. Les hacen la vida imposible. Y entonces, cada quien, ellos arman como una empresa paralela en diferentes partes de la República en cuestiones de computación y de máquinas que en aquel tiempo. Entonces, y así llegas tú aquí a Morelia. ¿De qué edad? ¿De qué edad? Yo llego aquí como a los 19 años. Y aquí en Morelia, me decías, empiezas en los medios de comunicación. ¿Cómo es que te involucras en los medios y de qué manera todo tu amor por los animales sigue presente?
Bueno, ¿cómo me involucro? Porque ya había empezado el sistema michoacano, tenía 6 meses, y iba a empezar el Canal 13. Entonces, yo trabajaba en aquel tiempo en la Secretaría Privada del doctor Robles Garnica. Y yo a todo mundo lo pasaba rápido, no le hacía de todos nada, o sea, todos sus trámites eran rápidos. Ajá. Pero cuando llegan los de la televisión dije, de aquí soy, a esa hora o nunca. Ellos son los únicos que como que retrasé un poquito su entrada para poder platicar con ellos. Ok. Yo he trabajado desde muy chicas, de los 16 años. Entonces, en aquel tiempo había estudiado inglés, francés, ruso y algo de alemán. Wow. Entonces, tenía un currículum con un bufete de abogados pues muy importante en México. Y empiezo a platicar con el señor Llaver y José Luis Fernández, pero creo que iba nomás Llaver, que era la del dedo chiquito de Azcárraga. Y entonces, pues propicio que ellos me ofrezcan que vaya a hacer el casting. No, y aparte te vieron y si hoy eres una mujer muy guapa, en aquel momento han de haber dicho, chiquita, necesitamos estos rostros en la televisión. Bueno, te diré que en aquel tiempo ya había muchas personas que trabajaban en radio y que tenían una capacidad increíble. Marta Calderón era una locutora excelente y demás. Y a mí me temblaban las piernas para hablar en público. La verdad, yo era muy introvertida. Ajá. Entonces me hicieron el casting y yo sentía que me temblaban las piernas. Obviamente yo sentía que había personas que lo hacían mejor que yo. Pero el señor Llaver me dijo, ¿sabes por qué te doy este lugar a ti? Porque tú naciste para la televisión y tienes todo un currículum impresionante para la edad que tienes. Entonces dice, el lugar es tuyo. La primer día que yo salí a cuadro allá en Torre Financiera, en Canal 13, era una mesa como esta, me temblaban las piernas, no había estudio, no había nada. Lo que tú tienes es maravilloso, a comparado como empezamos ahí, era una camarita, ni siquiera había todo esto para el sonido, y ahí empezamos el noticiero. Wow. Y me dieron la titularidad. Obviamente fue un trabajo fascinante para mí, porque a mí no me gusta lo que es rutinario, y ahí siempre conocías personas. Aprendías mucho, tenías que documentarte para poder entrevistar. Fue un trabajo increíble. Y después de ahí, pues pasó al sistema michoacano. Ajá. Y ahí también tuviste una larga trayectoria. Sí, ahí hicimos de todo. En ese tiempo éramos chiles de todos los moles. Hacíamos, yo hacía toda la gira de Salinas de Gortari en aquel tiempo. Teníamos un tipo siempre en domingo que me mandaron, me acuerdo un día a Zitácuaro, desfiles, La Mujer de Hoy en Michoacán, entrevistas con abogados, entrevistas con médicos. Otro programa que se llamó Buen Provecho. Después empecé con SOS, que era un grito de auxilio para llamar la atención hacia el maltrato a los animales. Wow. Y ese dura 10 años en radio, en Grupo ASIR, y me dan una columna en el periódico El Sol de Morelia. ¿Y cómo llega el zoológico de Morelia a ser atendido por ti? Porque yo sé que tú hiciste una campaña impresionante por los osos, bueno, en sí por todos los animales, porque los tenían viviendo en unas condiciones muy, muy deplorables. ¿En qué momento de la vida, en qué año más o menos llegas y cuál fue tu trayectoria en tu paso por el zoológico de Morelia? Bueno, fui subdirectora, no directora, pero quiero decirte cómo empezó todo esto de los animales. Por favor. En aquel tiempo, cuando yo trabajaba en los medios, hablar de Nota Roja era así como un noticiero de quinta, de sexta, no como ahora que es casi la plana principal, y también hablar de animales como que ¿Eso onda, qué? ¿esto qué, no? Sí. Entonces, por eso es que empiezo yo con SOS. Todo empezó, por eso te voy a decir por cómo llegó al zoológico, todo empezó porque me llegó un perrito muy chiquito, allá afuera de la casa, que se le puse Osito, el más feo que te puedas imaginar. Y entonces, yo buscando sociedades protectoras, pues empiezo a encontrar personas que estaban dispersas, que decían que era una punta de viejas locas, etcétera, etcétera. Entonces yo me adhiero a ellas, pero veo que se está trabajando y que no se está logrando nada. Y nosotros, con otro grupo de 3 personas, instituimos como 3 bases. Una, mucha orientación, y en aquel tiempo a mí me abrieron todas las puertas, hasta de la competencia, Canal 11 y todo eso. A todos los lugares nos llamaban para entrevistas y para todo. O sea, fue una gran difusión en ese tiempo de un tema del que no se hablaba, que eran los animales. Después, además de la orientación, los mataban horrible. Entonces nosotros propiciamos eutanasia humanitaria, trajimos a gente de Estados Unidos que capacitó, que dio mucho, digamos, dinero para poder hacerlo bien. Y después hicimos una campaña de esterilización también con una asociación de Estados Unidos,
y que ahí también estuvo trabajando con el ayuntamiento, la universidad y nosotros para coordinar, para empezar a hacer campañas de esterilización. Okay. Yo quería poner un punto y en cada salida poner un centro de esterilización. De hecho, posteriormente en el Hípico de Morelia dejamos un área para esterilización, pero nadie la ocupó. Okay. Entonces, bueno, de ahí empiezo a involucrarme, pero ya con algo organizado. O sea, ya empezamos a trabajar en líneas. Y había otras que eran independientes, pero yo decía, recoger perros no sirve de nada. O sea, se multiplican, se multiplican. Ajá, sí. Entonces hay que concientizar a la gente, ¿no? Entonces empezamos con eso. Yo trabajo en el Consejo de la Ciudad 6 años. Nos dan la presea José María Morelos por el labor que hicimos, que fue como de sentar las bases. Ahora han venido, yo digo, nuevas camadas que han hecho un trabajo excelente. Excelente lo que han hecho, ahora las que han seguido, ya con más tecnología y demás. A mí realmente me siento muy contenta de todo lo que se ha logrado, pero digamos esa semillita, esa simiente empezó ahí. Entonces, cuando se da lo del zoológico, a mí me habían candidateado para ser directora. Pero, pues al final de cuentas, pues siempre hay una terna y siempre hay otras circunstancias que entran en juego, y se la dan a otra persona y yo me quedo como subdirectora. En ese tiempo, mi puesto era subdirectora de comercialización, pero en realidad yo no comercializaba nada. Yo lo que trataba era de hacer proyectos que cambiaran la vida de los animales. Entonces, en conjunto con la Universidad Vasco de Quiroga, hicimos una labor increíble. Hicieron una campaña que se puso a concurso, increíble, de muchachos que hicieron unos trabajos para hacer Ven y Ayúdalos. Entonces, ganaron unos muchachos que hicieron una muy bonita campaña. Habían otros muy buenos, pero resulta que llegaron tarde. Pero a mí me impactó el trabajo que hacían los muchachos de la UAC. Y después, en conjunto con la Universidad Michoacana, con la Facultad de Arquitectura, se hicieron los proyectos. Trabajos de primer nivel de los muchachos. De primer nivel, y se escogió un proyecto. Ese proyecto sirvió de servicio social, después recibió de tesis y después de titulación. O sea, fue un ejemplo práctico, un trabajo práctico que en realidad se ocupó y se hizo lo de los osos. El oso patinador yo le llevaba, me daba una tristeza. En ese tiempo estaba la osa y el oso. Le decían patinador porque era una conducta aberrante. O sea, del oso que se sentía asfixiado en ese pedazo, ¿no? ¿Es el donde estaba el oso polar? No, el ¿Cuál? oso pardo. El oso pardo estaba casi a la calle de Camelinas. Okay. Y tenía un espacio de este tamaño para Chiquitito. Un oso. Ay. Imagínate, para un oso grizzly. Ese tiene su historia. El oso grizzly tiene su historia, que después yo conocí a quien lo mandó para acá, pero eso es otro rollo. Entonces, ese oso, yo me decidí cuando entré al zoológico que el herpetario, en ese tiempo no había acuario, con los muchachos de arquitectura hicimos varios proyectos, uno para felinos, el de los osos, el herpetario, el acuario. Yo les dije, cuando me dijeron que querían a alguien inteligente, pero no con tanta iniciativa, cuando entró el siguiente director, yo les dije, ¿saben qué? Guárdenlos, este trabajo vale oro, les facilita a ustedes el trabajo porque está hecho, documentado y demás. Bueno, todo lo demás le dieron, nunca lo ocuparon. Pero cuando yo estuve pude hacer el albergue de osos, y yo hice desde un concurso de fotografía para tener las fotos para un álbum. El álbum era para comercializarlo y con ese dinero poder juntar para el albergue del oso. Claro. Entonces, fue muy bonito porque mucha gente se involucró en las fotos, que eran las fotos del álbum. Después con la Universidad Michoacana, con todo el área de ornitología y el área de grandes especies y demás, hicimos toda la investigación que esté en ese álbum. Y después, pues las estampitas ya las teníamos, lo mandamos imprimir, y yo me acordaba cuando era chica, Canamores, ay, qué bonito, que te falta la 3, le falta la 4. Y entonces hicimos los sobrecitos y los tratamos de distribuir. En aquel tiempo el director del Sol, Armando Palomino, se portó increíble, me dio 3/4 de página en donde decía Ven y Ayuda al Oso, y venía la foto para recortarla y pegarla, que también valía. Claro. Y bueno, fue un ejercicio titánico para hacerlo. Después con mi maqueta me fui a Monterrey a las grandes empresas. Ahí andaba en Aeromar, que en aquel tiempo era Aeromar, porque apenas que cabía la maqueta. Y entonces, para enseñarles en Bimbo y en todos lados, pues Bimbo porque era oso, ¿verdad? Claro. En todas las empresas para conseguir dinero para poder hacer el albergue, que en aquel tiempo costó 4 millones de pesos. ¿Y se logró? Se logró.
También el licenciado Tinoco se portó muy bien y no me querían dejar verlo. No me querían dejar verlo porque decían que era un saludo de 2 millones de pesos. Porque ya había conseguido 2, pues me faltaban 2. Pues de alguna manera lo conseguí, entre que junté de aquí, junté de allá, no me acuerdo quién era el tesorero en ese tiempo, pero se logró. Entonces empezamos a hacerlo con los muchachos de la Facultad de Arquitectura. No, hombre, qué muchachos, qué proyecto, porque no es fácil recrear la naturaleza, nada fácil. Entonces, pues hicimos eso. El oso, cuando lo cambiamos de su hábitat para allá, bueno, yo iba feliz porque el oso, yo había hecho el agua que tuviera diferentes niveles para que pudieran ver al oso nadando, al oso flotando, al oso pescando, al oso nada más así disfrutando. Y el oso, que no le hacía caso a la osa, en esa ocasión me dijeron los biólogos de ahí que había estado como 14 veces con la osa, o al menos intentando. ¿Y se logró o no se logró? No tuvieron bebé, pero era feliz el oso. O sea, ya se veía la actitud de un oso, porque un zoológico debe de ser, ¿cómo te diré? Tratar de recrear lo más posible la vida natural del animal. De hecho, aprendí muchísimas cosas porque con mis recursos, en aquel tiempo mi esposo decía, oye, venimos a pasear en Europa, no a ver zoológicos. Pues yo me fui a ver todos los zoológicos de osos. Sí. O sea, el día tenía un lugar en osos, fuimos a Bulgaria, fuimos a muchos lugares donde había oso. Y ahí tomé fotos, me documenté y todo, ¿no? Eso se lo pasé a los muchachos de arquitectura. Entonces se logró lo del oso, después ya el SCOP entró, que en ese tiempo estaba el ingeniero Alfonso Solórzano, entró a hacer la otra parte, que porque ya era mucho dinero y que pues que necesitaba hacerlo el SCOP, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita, los osos tuvieron lugar digno, los osos negros, los osos pardo y los osos grizzly. De hecho, rescatamos a 3 cachorros que habían quedado huérfanos de Alaska, que fue todo un show para traérnoslos. Y estuvieron ahí. Y ese es tu legado en el zoológico, porque pues la verdad es que qué maravilloso. Ahorita lo platicas como si hubiera sido algo tan sencillo, tan fácil, pero entiendo que hubo mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás, como en todo lo que tú haces. Yo sé que tú tienes registrada la marca Mascotel. Sí, Mascotel. Y me gustaría que me platicaras la historia de Mascotel, porque pues esa empresa tiene tu alma, tiene tu corazón. Y ha habido muchas circunstancias alrededor de Mascotel, pero de manera breve cuéntanos para que los creadores sepan cómo inicia Mascotel, cuáles han sido tus retos, cómo te has topado ante la vida con cosas y has dicho, sigo adelante. Bueno, Mascotel inicia porque en aquel tiempo mi esposo tenía el Club Hípico de Morelia. Y entonces yo estaba tomando una maestría de mercadotecnia. Y ¿Hace 20 años? Sí, hace como 22 años. O sea, y decían que a veces las empresas estaban mal utilizadas. Entonces yo en la televisión a mí me regalaban muchos perros y creían que me hacían el favor. Y entonces yo decía, no, tenemos que tener un lugar donde vengan a hacer todas sus travesuras y que ya lleguen a su casa y que no los quieran echar a la calle. Claro. Entonces yo le dije a mi esposo cuando tenía su huerta, oye, ¿por qué en el momento que no estamos usando para clases, que es al mediodía y desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, porque no lo usamos para que aquí vengan a hacer los perritos sus travesuras? Y pues ya tenemos la pista, que eran 2,000 metros cuadrados. Entonces, pues ya aceptó. También mi hija Jénica Balceta tuvo mucho que ver, porque decía, vamos a ponerle babysitter. Y otro señor dijo, no, mejor Mascotel, uno que era publicista, un hindú. Y entonces, pues Empezamos con una área muy pequeña, hace 22 años, en donde los perros eran libres. De hecho, en aquel tiempo los perros andaban en toda la propiedad y una vez me llegó un chau chau y no me dejaba entrar a la casa, porque ya después fuimos delimitando por seguridad y demás. Entonces, bueno, fue poco a poco, fue muy poco a poco. Realmente el negocio era el hípico, pero cuando mi esposo muere, tener 15 caballos más 4 ponis más era muy difícil para mí. Entonces yo coloco los caballos, no los vendo, los coloco por familias y empieza a crecer Mascotel porque pues de ahí me podía yo sostener y de los caballos me fascinaba, pero era un poco más complicado tener tantos caballos y sin veterinario de caballos y todo eso, ¿no? Entonces empezamos con Mascotel, empezamos a hacer un montón de adecuaciones, porque cada vez la casa se quedaba más chiquita y cada vez Mascotel iba creciendo, porque el jardín ya no era el estanque, ya también teníamos un estanque muy bonito, pues ya se fue primero para que nadaran los perros, después lo tapamos y así se fue pasando. Para no hacerte el cuento largo, nosotros si pasaba una cosa, por ejemplo, un perro que escarbara
abajo de una reja le teníamos que poner toda una tira de cemento de 40 metros, ¿no? O sea, si uno escalaba, pues veíamos la forma para que no. Nosotros siempre priorizamos el bienestar de los animales. Nunca dijimos, vamos a hacer habitaciones pequeñas para ganar mucho, sino siempre dijimos, vamos a hacer las habitaciones que deben de ser para que ellos estén a gusto, para que corran a sus anchas y y el dinero, bueno, vino por agregado. Claro. Pero ese negocio siempre nació por amor. Fíjate, ahí Ruth, voy a hacer un paréntesis porque a nosotros nos escuchan muchos creadores que ha servido este programa ya con 3 años de trayectoria para tomar ideas, para escuchar a quienes ya tienen un camino. Y yo te escucho tanto en el proyecto del zoológico como ahorita que nos platicas de Mascotel, primero con una gran pasión y luego con una gran visión. Porque esto que dijiste ahorita se me hace sumamente importante. El dinero vino por añadidura. A veces vemos que alguien está haciendo algo o ponemos un negocio pensando siempre primero en el dinero. Y cuando tú tienes un negocio con misión, con corazón, con alma, lo haces de tal manera que tu cliente, porque podríamos decir que el cliente es el que paga el dueño de la mascota, pero en realidad el cliente ahí estaba haciendo la mascota, el perrito. ¿Solo recibían perros? Perros, gatos, pericos, hámsters, estas nutrias, mira. de todo. Ellos eran realmente el cliente, el que tenía que estar a gusto, el que tenía que salir de ahí contento, el que tenía que regresar y mover la colita. Me decía el otro día Ruth que muchas colitas la respaldan. Y eso se me hace bien bonito, creadores. Piensa en qué te mueve el alma y a tu cliente, ¿qué le estás dando? Que el paso de tu cliente por el lugar donde tú brindas tu servicio sea satisfactorio, que le dejes una gran experiencia. Eso creo que es algo que define muchísimo cualquier negocio, cualquier emprendimiento. Sí, ahora vamos a tener me expropiaron. Fue un golpe durísimo porque yo le había... Pero, ¿cómo fue eso? A ver, a mí eso me interesa saberlo. Fue métele. Ya que teníamos el área, yo ya tengo... ¿Cuántos? 67 años. Uh-huh. Entonces, 67, sí, tengo 67, sí. ¿De edad? Ah, sí. Mira. Entonces, a esta edad uno lo que quiere ya es descansar. Sí, claro. Ya de alguna manera no volver a empezar de cero, ¿no? Uh-huh. Aquí no empecé de cero, pero toda la experiencia de alguna manera a través de 22 años, pues de alguna manera se está virtiendo en este nuevo proyecto. La verdad es que yo dije ahorita, me han pasado muchísimas cosas en esta temporada, muchas pérdidas. Uh-huh. Ha sido una época muy dura para mí. Entonces, pues vino la expropiación, yo no lo creía, porque del otro lado había una recicladora, porque dije, ahí no le quitan ni 15 centímetros y Tiedo viene contra mí, donde era la franja donde estaba todo construido. Todo, mi casa. ¿Es en dónde? ¿En qué ubicación? Estamos nosotros en Camino de la Pradera, al lado de la universidad. O sea, estamos... ¿De la UNAM? De la UNAM, sí. Nosotros ¿Y te expropiaron para poner qué o la para María hacer? Solórzano. Ay, Dios mío. Sí, yo entiendo que era una vía importante y todo, ¿no? Pero, pues, a mí toda esta parte que estaba construida, donde estaban todas las habitaciones caninas, donde yo había hecho del Hípico de Morelia, había un restaurante que lo había hecho casa, después había... El área de enfermería la hice otro departamentito, abajo de la casa la sala de jinetes. Fui convirtiendo el hípico en Mascotel, ¿no? Claro. Entonces, que era el área de los chiquitos, porque estaban dentro de casa. Claro. Entonces, ya que teníamos todo, pues digamos que muy organizado, me dan la noticia, me cae así como... Balde de agua fría. Balde de agua fría. Yo me fui 2 meses, la verdad, me retiré, no podía estar viendo cómo se destruía ese lugar y tampoco podía ver, porque yo les dije mucho, por favor, vean si en la universidad va algo, los que conocen de pájaros pueden reubicar los nidos. Pues no hubo eco en eso. Uh-huh. Y cuando te expropian, ¿te dan una cantidad para que tú vayas y lo pongas en otro lado o cómo? Sí, pero obviamente... no es el recurso que tú habías invertido ahí. Porque yo les dije, mire, no es el problema de lo que puede valer ahorita, el problema es lo que va a costar hacerlo. Claro. Sin embargo, quiero decir que con la empresa ERSO, el secretario le dijo que me ayudaran a reconstruir, ¿no? Uh-huh. Porque yo estaba... pues hecha a pedacitos, porque dices, ¿y por dónde empiezo, no? Después de 20 años, imagínate. 22. Sí. Entonces, no fue fácil. Ahorita ellos me están ayudando a reconstruir. Están quedando muy bonitas las habitaciones, son muy amplias, son frescas. Y tenemos muchas novedades porque, quiero hacer 3 cosas ahí importantes. Una,
Bueno, las áreas van a estar divididas. Yo digo que soy un Disney Dog. Ajá. Así como ibas al futuro, al oeste Ajá. y todo eso, en aquel tiempo, en mi época, ahora quiero que sea, uno va a ser parque, otro montecitos, otro juegos y otro enriquecimiento. Enriquecimiento va a ser como un laboratorio para investigar y ver lo que realmente les gusta a los perros, así como me dijeron en el zoológico. Yo fui al Bird Taxon Advisory Group, que es el que se encarga de todos los osos de zoológicos y de libres en el mundo, ¿no? En Houston, y ahí presenté mi proyecto. Y ellos siempre me dijeron, piensa como oso. Entonces yo siempre dije, voy a pensar como perro, nada artificial, piensa como perro. Entonces esa área de enriquecimiento la queremos hacer con prueba y error, de alguna manera, con diferentes enriquecimientos, a ver cuáles son los que a los perros más les gustan. Entonces los perros van a tener diferentes áreas, además que sus áreas van a ser amplias para quedarse a dormir. Hay unos de familias, va a haber para perros chiquitos, que es como una casa, va a haber un área para gatos, para para perros senior, y vamos a tener un spa. Y también algo que queremos crear es una escuela de animales de compañía. Creo que la capacitación es muy importante. Y algunas serán cobradas, otras serán gratis para tratar de concientizar. También queremos hacer que sea una I de investigación antrozoología, que es algo ya muy interesante. De hecho, estoy por tomar un curso de gatos de antrozoología, en donde creo que siempre hay que estarnos capacitando y tener base científica. Y la última, hasta ahorita no habíamos podido porque la economía no nos daba, porque era meterle y meterle. Bueno, ahorita vino esto que fue un tsunami. Pero más adelante, en cuanto se pueda, también quiero, y eso lo dice mucho mi hija, que tenga un carácter social. O sea, queremos que un porcentaje, pues de momento poco, pero se vaya a las sociedades protectoras que en realidad están trabajando metódicamente, ¿no? O sea, tratar de ayudarles en eso. Maravilloso. Ruth, esto yo creo que necesita tener una continuidad porque de veras traes un mundo de información maravillosa. Yo quiero invitar a los creadores de aquí de Morelia que eventualmente quieren salir de viaje, que quieren tener un lugar seguro, un espacio y que su mascota se quede en un lugar adecuado. ¿Cómo se pueden acercar a Mascotel? ¿Cómo pueden adquirir el servicio, conocerte? A lo mejor si alguien escucha esto, quizá acercarse y decirte cómo te apoyo. Yo también quiero contribuir de alguna manera. Bueno, pues sí, alguien que estuviera estudiando antrozoología sería muy interesante. Digo, tenemos que tener armado ya todo para que pudieran entrar a investigar, ¿no? Pero, porque quiero decirte, yo he tenido 22 años. Entonces yo he visto cómo ha cambiado la dinámica de los perros con las familias. O sea, muchas personas ni siquiera que me están escuchando seguramente ni siquiera habían nacido. Ha sido un cambio muy interesante, que con sus buenas y con sus malas. Entonces yo siento que eso tiene mucho para dónde estudiar. Sin y tenemos duda. una experiencia de muchos años que se los podemos decir de viva voz. ¿Cómo me pueden buscar? Tenemos la página de internet www.mascotel.com.mx. Estamos también en Instagram. Estamos en el teléfono 44 33 36 47 36. Tenemos uno fijo que es el 352-5404, que siempre está conectado a mi teléfono. O sea, al final de cuentas siempre está conectado. Muy bien. Entonces, ahí nosotros subimos prácticamente diario fotos. No son a veces las mejores fotos, pero lo que quiero que vean es cómo están sus lomitos, ¿no? Claro. Quiero que vean cómo están sus lomitos, que a veces de veras hay fotos que son hasta como para ponerle un título porque tienen su cara contenta. Y otra cosa importante, yo digo que sus rabitos nos recomiendan porque alguna gente me criticó y me dijo, es que mi perro después de que fue contigo se quedó como muerto, no se levanta, ¿qué le hiciste? Le dije, pues estuvo muy entretenido, tuvo muchos distractores y el perro obviamente llega cansado porque toda la actividad mental y física no se compara con los que muchas veces hacen en su casa. Sí, totalmente. Imagínate correr en libertad y todo, ¿no? Y después sus rabitos nos recomiendan, porque yo puedo decir que estuvieron contentos, pero el perro te va a decir. Sin duda. Mira, yo aquí ya estoy siguiendo Mascotel Spa. Spa. Todavía no lo tengo el spa, ¿eh? Ok, pero sí es ¿verdad? Ya se están colgando de mi nombre. Eso es algo que que sí les quiero decir que donde siga Mascotel, que aquí, por ejemplo, lo están usando. No deberían de usarlo porque al final de cuentas esto es nuestro... es marca registrada. Es marca registrada. Es marca registrada. Qué bueno saberlo. Y sí quiero decirles que no tenemos sucursales ahorita. Es Mascotel MX.
Sí, Mascotel MX, que tiene la huellita. Ajá. Este sí es. Esta es mi hija perróloga, que por cierto, ella ha hecho también una labor interesantísima con su kinder canino. Ha hecho una labor muy interesante, muy diferente a lo que todos los entrenadores hacen. Sí. En donde integra realmente al perro, a la familia, en la nueva dinámica, como es en casa, como es la vida en casa, ¿no? Como debiera ser, porque a veces sí cometemos bastantes errorcitos. Pero bueno, yo ya la sigo en redes sociales. Síganlo ustedes, Mascotel MX. Es el de la huellita, está roja la huellita, para que por favor la sigan. Y Ruth Iscalbalceta, muchísimas gracias por haber estado. Eres de verdad una digna creadora de posibilidades. Qué placer tenerte aquí y te invito a que regreses pronto para que nos sigas platicando cómo sigue creciendo Mascotel, todo lo que están haciendo. De verdad aplaudo mucho tu labor. Gracias. Y sin duda, síganla, creadores, búsquenla y pues acérquense, porque yo creo que ya hoy en día como sociedad tenemos que convivir con nuestras mascotas de una manera mucho más inteligente, y hay quien nos asesore, quien nos guíe y quien cuide de ellos como a lo mejor que nosotros cuando en algún momento tenemos la necesidad. Gracias por haber estado aquí, querida Ruth. Muchísimas gracias a ti. Ok, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias en la producción a Julián Arias, en la coordinación, gracias a Andrea Lemus. Yo soy Saraid Pita y nos escuchamos en la siguiente. Gracias por acompañarnos en Creadores de Posibilidades. El espacio donde conectamos herramientas, inspiración y bienestar para construir tus sueños. Recuerda, el éxito está en tus manos y aquí estamos para impulsarte en cada paso del camino. Hasta la próxima.